Interpretación radiográfica en pediatría. La radiografía de tórax en el paciente pediátrico requiere de ciertos cuidados para exponer lo menos posible ante la radiación al niño. En muchos casos, el paciente, el niño, necesita estar acompañado del padre, la madre, y esta persona tiene que tener su protección con estos chalecos de plomo. Así también la persona, el niño, adulto pediátrico, la zona que no se va a tomar la radiografía se tiene que cubrir, como es en este caso las gónadas en el niño. En la elevación del miembro superior es importante. En el adulto habíamos mencionado que el paciente debe realizar una abducción, colocar las manos en la cintura. Acá vemos en esta imagen en donde el niño eleva el miembro superior, se sujeta con este elemento que va acompañado del equipo de radiografía. Vemos acá abajo otra imagen de un paciente más pequeño en donde se busca justamente con este cilindro, se busca esta postura de abducción, de separación de las escápulas para observar completamente el tórax. Entonces estas son algunas recomendaciones para tener una muestra radiográfica completa. En pediatría, las primeras radiografías o una de las primeras que se solicita debe de abarcar la zona torácica y abdominal para con esto descartar algún tipo de enfermedad congénita adquirida donde órganos del abdomen o asa intestinal se encuentren en la zona torácica, como algún tipo de hernias hiatales, algún tipo de patología ante la ausencia del diafragma, eventraciones o un defecto congénito. Entonces, desde el punto de vista legal, se solicita primeramente una que abarca el tórax y el abdomen. Recordar que en el niño tenemos este órgano, el timo, que en la imagen radiográfica se observa más aumentado el mediastino, pero es por el tamaño que ocupa este timo en el tórax del paciente pediátrico. Recordar también que la conformación de la caja torácica en el niño tiene forma de campana, las costillas más horizontalizadas, la cúpula más aplanada en comparación al adulto. Entonces aquí podemos observar la imagen radiográfica de un lactante, tener en cuenta, como habíamos mencionado, el tamaño del mediastino, que aparenta de mayor tamaño ese mediastino por la forma del corazón, por el tamaño que ocupa el timo en esta zona, por la forma en campana de esa caja torácica. Observar también aquí las costillas más horizontalizadas, tener en cuenta que la coloración radio opaca más blanca corresponde a tejido celular subcutáneo, o si estamos ante un síndrome de consolidación como neumonía, podría ser la neumonía. La zona más negra, más oscura o radiolúcica corresponde a el parénquima pulmonar, y si esta zona radiolúcida no presenta trama broncovascular, entonces es un neumotórax. Observamos acá la coloración grisácea que corresponde a la cámara del corazón cardíaca, sus distintos segmentos, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, y dice agua porque hay líquido, hay sangre, y se observa en esta coloración, teniendo en cuenta la densidad radiográfica. Cuando decimos que la placa se tomó correctamente
respecto a la abducción, la separación de los brazos, miembros superiores, separación de la escápula. También contamos las costillas. En este caso, más que mencionar arcos anteriores y posteriores, tenemos en cuenta los arcos en su totalidad por la forma horizontal que tiene. No tiene esa curva con una dirección antero-posterior y supero-inferior como el adulto, ¿verdad? Entonces por eso contamos de esta manera. Y si hablamos de la inspiración, podemos contar hasta 7 costillas en el lado derecho, 6 a 7, teniendo en cuenta que el hígado eleva hasta cúpula diafragmática. En el lado izquierdo puede llegar hasta la séptima, octava, incluso costilla o espacio intercostal. En este caso no se visualiza los hilios pulmonares ni la trama pulmonar. El mediastino, como habíamos mencionado, tiene una mayor proporción, y el hilio pulmonar, que son las estructuras vasculares y bronquios que emergen, no se observa en su totalidad. En esta imagen podemos ver una patología de origen viral, como son frecuentemente las neumonías. Las neumonías en pediatría más frecuente es de origen viral. Así también las enfermedades como la bronquiolitis afecta esta patología a través de un virus, el virus sincitial respiratorio, y observamos la hiperinsuflación pulmonar, zona de radiolucidez importante, la zona de radiopacidad, ubicada en este caso en el campo medio, corresponde a la zona de la atelectasia o el compromiso del parénquima pulmonar. Este es un caso de una neumonía de origen viral y aparentemente tiene un componente también aquí de consolidación, de congestión en esta zona apical. Es importante también observar si tenemos otro tipo de compromiso a nivel basal, como algún derrame, borramiento de los ángulos costofrénicos, y zona de radio-opacidad, que puede representar no precisamente un líquido pleural, sino otra atelectasia en esta zona basal. Entonces, ¿qué llama la atención? La zona de radiolucidez y zonas de radioopacidad, donde podemos decir que esa radiolucidez por el atrapamiento aéreo y la hiperinsuflación pulmonar. En este caso vemos un paciente con una atelectasia. El signo radiológico de la atelectasia es, primeramente, hay un arrastre, una desviación del mediastino hacia su mismo lado. Se observa la radioopacidad homogénea o el signo de condensación pulmonar. Se observa también las cisuras pulmonares. Se observa, en este caso no es muy llamativo, pero los espacios intercostales son más pequeños los espacios. Hay imbricación costal en algunos casos, y en otros casos de atelectasia más importante hay elevación en la cúpula diafragmática. Los niños generalmente predominan ellos la atelectasia apical, más aún en aquellos que aún no tienen el control de tronco. Están más tiempo en depósito supino, tienden a broncoaspirar, el reflujo gastroesofágico aún está presente, y por el posicionamiento del bronquio fuente y en la postura del niño, más fácilmente hacen atelectasia en ápice, a diferencia del adulto, que generalmente el adulto hace más en la zona de las bases pulmonares. Entonces vemos acá el signo de la atelectasia pulmonar. Vemos acá en esta imagen una neumonía lobar. Este tiene un aspecto de origen bacteriano, podemos decir. ¿Por qué? Porque la radiolucidez o la hiperinsuflación no es muy importante como la imagen anterior. Observamos la trama broncovascular en este hemitórax
sano, no se observa un aumento de la radiolucidez. Por eso deducimos o creemos que es una neumonía de origen bacteriana, porque generalmente la neumonía de origen bacteriana es más localizada. Afecta la zona de condensación, es local, ya sea lobulillar o un lóbulo en sí. Cuando tenemos neumonía de origen viral suele ser de un componente bilateral y los infiltrados son bilaterales. En un paciente con neumonía y derrame pleural de origen paraneumónico, por ejemplo, se suele pedir un estudio de ecografía abdominal o pleural específicamente. En estos casos se puede observar la presencia de líquido y se puede incluso a través de estudio conocer la medición, la cantidad exacta de líquido que tiene este paciente en el derrame pleural. Entonces, otro de los estudios que se observa, que nos permite observar el derrame pleural, es la ecografía pleural o abdominal en algunos casos. En esta placa vemos una radiopacidad homogénea en todo este hemitórax derecho, alguna zona de radiolucidez donde aún tenemos presencia de una aireación, ventilación, por eso vemos esta zona negra. Toda esta zona blanca sí nos permite ver bien la placa. Puede ser zona de atelectasia, puede ser incluso un derrame importante. No se observa el ángulo costofrénico, está borrado. Si es mejor la imagen y si se le tomó al paciente de manera vertical, se puede ver la línea de Massieu, el signo del menisco. Acá, por ejemplo, se puede observar el signo del menisco, la línea de Massieu. Tiene un derrame bilateral en este caso, este paciente. Más comprometido el lado derecho que el izquierdo. En este lado izquierdo sí se puede ver que los espacios intercostales están más disminuidos. Es una imbricación, decimos imbricación costal en esta zona. Al parecer esta placa este paciente requiere de una intervención médica a través de una punción, toracocentesis o colocación del tubo de drenaje pleural para luego recibir la fisioterapia. La ecografía pulmonar o pleural, aquella que se utiliza específicamente en el área torácica, nos da estos relevantes datos respecto a un derrame como es este, ¿verdad? Fijémonos aquí, ¿verdad? La zona de tabiques a nivel de la pleura, en los espacios pleurales, zona de acúmulo de líquido separado por estos tabiques pleurales. También zona donde no se observa esa presencia de tabiques y zona donde sí ya hay fibrosis o una adherencia con esta fibrina de estas cicatrices. Aquí también podemos observar. Entonces, con una ecografía se observa con mayor precisión ese líquido pleural, la cantidad, las características del derrame, porque es importante saber si este paciente tiene un derrame tabicado, porque muchas veces con el tubo de drenaje no logra resolver el problema. Se necesita otro tipo de intervención, porque estas cicatrices no permiten drenar, evacuar el líquido. El paciente generalmente pasa por un proceso quirúrgico de toracoscopía o toracotomía para su toilette quirúrgica, para este debridamiento, en el caso de que ya tenga paquipleuritis, retirar esa fibrosis que se genera. Si esto no se resuelve, si persiste estos tabiques fibrosos, el paciente va a tener una amputación pulmonar, decimos, cuando este pulmón se colapsa por la retracción de toda esa pleura visceral y parietal. Requiere de una técnica quirúrgica para su expansión. No se puede ofrecer tratamiento kinésico
sin antes tener el tratamiento quirúrgico. No podemos con nuestras maniobras debridar o eliminar estos tabiques. Estos son algunos casos clínicos en donde vemos, en este caso, una afección, un quiste broncogénico, paciente con esta enfermedad que adquiere, ¿verdad? Generalmente observamos aparece una bulla pleural, sin embargo es la presencia de una colección líquida y aire en esta zona, por eso vemos la delimitación. Esto se ubica en el parénquima pulmonar, podemos también encontrar a nivel pleural y necesita un tratamiento médico con fármacos y quirúrgico en algunos casos. No podemos con la kinesiología expandir o ventilar esta zona y con la kinesiología ante un tratamiento aún conservador evitar generar cambios bruscos de presión con nuestras manos, porque podemos generar algún tipo de ruptura de esta estructura. Entonces observamos en este caso esta alteración. De paso podemos observar que este paciente tiene un dextrocardio, ¿verdad? En la punta del corazón hacia el lado derecho. ¿Por qué decimos que este es el lado izquierdo? Porque el hígado, ¿verdad? Acá se observa la radiopacidad del hígado y la cámara gástrica, todas las asas intestinales del lado izquierdo. Entonces, fijémonos también acá la tráquea, cómo se desvía, ¿verdad? Y el bronquio fuente derecho izquierdo, parte del esófago, ¿verdad? Y el estómago. Entonces, esto nos permite delimitar la zona afectada del punto de vista abdominal y torácico. Cuando tenemos un paciente que ingresa por una neumonía, esa neumonía puede tener varios desenlaces o complicaciones a su vez. Puede tener una necrosis pulmonar, puede tener una atelectasia o puede tener un derrame paraneumónico, ¿verdad? Si no pasó por un tratamiento correcto o adecuado o un tratamiento en tiempo y forma, puede tener estas consecuencias. El paciente acude, cuando hablamos de neumonía, un cuadro infeccioso, acude por fiebre, tos, mala mecánica, presenta ese derrame paraneumónico que se observa en la ecografía y recibe el tratamiento adecuado con antibióticos. Si no mejora desde el punto de vista clínico o radiográfico, se plantea un abordaje. Si es que mejora, entonces está listo, está cumpliendo el proceso evolutivo con el antibiótico. Ahora, si no mejora, si persiste, se plantea abordajes ya quirúrgicos en este caso. Si persiste este derrame paraneumónico que con el tiempo va a tener otras complicaciones, entonces se plantea la colocación del tubo de drenaje pleural o, como habíamos mencionado anteriormente, una toracoscopía, que es una terapéutica mínimamente invasiva con fibras ópticas. Se drena, se libera estas bridas, cicatrices y mejora esa expansión pulmonar. El tratamiento kinésico va acompañado mientras tenga tanto el tubo de drenaje o pasó por el procedimiento quirúrgico toracoscopía, el fisioterapeuta puede abordar. Si aún no recibió estos tratamientos y persisten los síntomas, no podemos trabajar. Con esta placa vemos que el paciente no tiene un parénquima para mejorar y son estructuras externas las que comprimen el tórax y no podemos con la fisioterapia expandir. También podemos, como la imagen anterior, hablamos del quiste broncogénico. Acá en una tomografía podemos ver, ¿verdad? Si solo tenemos una imagen de tórax y no se resuelve después de la intervención kinésica, tratamiento médico, el especialista, el pediatra, si estamos hablando de niños, pide una tomografía
y se puede delimitar entonces esa cavidad quística que va a requerir otro tratamiento medicamentoso y quirúrgico. Vemos lo mismo ahora, un compromiso a nivel pulmonar, intraparenquimatoso. Vemos como una cavitación, como una bulla. Vemos también zona de líquido y aire. El paciente acá está acostado. Entonces en estas cavidades encontramos zona aireada y el líquido, que puede ser un foco infeccioso o un líquido de algún tipo de exudado o trasudado. Entonces si en una placa y con la clínica no va mejorando, vemos esta delimitación, esta cisura que vemos aquí corresponde a esta imagen tomográfica. Y ¿qué más podemos observar acá? Bueno, y estos aspectos entonces no se resuelven con la fisioterapia y la kinesiología. Trabajamos después del tratamiento quirúrgico. O le preparamos en el prequirúrgico al paciente. También podemos trabajar la preparación preoperatoria. Acá de vuelta vemos una imagen, un corte también en la zona basal. Se observa aquí, campo medio basal, donde se observa cavidades quísticas versus cavidades con afecciones congénitas adquiridas, ¿verdad? Zona radiolucidez, zona de líquidos y cómo desplaza ese parénquima pulmonar. Acá ya vemos que no podemos expandir. Si en mi ausculta yo escucho ausencia de murmullo y timpanismo si es aire, o matidez si es líquido, no puedo con la fisioterapia expandir o mejorar la. Podemos tener en sala de internación pacientes con neumonía y esta a su vez ya tiene la neumonía necrotizante y a su vez un derrame pleural. Vemos en este caso el paciente con una zona de radiopacidad difusa, broncograma aéreo. Podemos observar el tubo de drenaje pleural. Este el hemitórax sano, el lado izquierdo. Vemos la cámara gástrica, por eso decimos lado izquierdo. No está desviado en mediastino, no hay zona de atelectasia. Sí hay zona de compromiso parenquimatoso bronquial. Una zona de radioopacidad difusa, broncograma aéreo. Y esta es entonces la zona de consolidación. Vemos que la zona de radiopacidad es más pronunciada con borramiento del ángulo postofrénico en esta base derecha. Aquí vemos el tubo de drenaje pleural que tiene este niño. Es el mismo paciente y es la misma imagen en donde sí creo que acá podemos decir que la zona apical está más comprometida. En esta ocasión hay una atelectasia, está más radio opaco en la zona apical. Si tenemos una mejor imagen, podemos ver ausencia de la trama broncovascular. En esta zona sí se ve trama broncovascular. En la periferia hay que observar bien porque puede tener también un neumotórax este paciente. Si tiene colocado un tubo de drenaje pleural en la zona elevada, tercero o cuarto espacio, y está multifenestrada como es este tubo, posiblemente se busca eliminar aire y líquido. Este es un paciente que tiene como diagnóstico neumonía, tiene derrame pleural y también hizo una fístula bronquiopleural. Observamos la zona comprometida, lado derecho. Siempre miramos la cámara gástrica para decir que este es el lado izquierdo. Acá podemos ver el muñón pulmonar. Solo este es el parénquima pulmonar, está delimitado acá por la línea pleural. Toda esta zona radiolúcida negra es neumotórax. Neumotórax, esta zona de radiopacidad, es el derrame pleural. Tiene tubo de drenaje pleural. Mientras tenga tubo, está controlado, trabajamos con el paciente. Si no está controlado,
a través del drenaje pleural no podemos aplicar la terapéutica kinésica. Es el mismo paciente, acá se ve mejor el muñón pulmonar, el tubo de drenaje pleural. Fíjense la zona de radiolucidez sin trama broncovascular porque hay ausencia de parénquima pulmonar. Acá hay radiolucidez, pero hay trama broncovascular. Entonces hay parénquima pulmonar, hay zonas donde por supuesto genera ese intercambio gaseoso. Este paciente, en este caso veo que tiene control de monitoreo continuo, posiblemente está con control de monitoreo continuo. Está monitoreando el mismo paciente, la misma imagen, y observemos bien la delimitación pleural. Observemos ya también el decúbito lateral. Fíjense cómo esta línea horizontal nos permite certificar el derrame que sigue líquido aún. Si no tenía esta línea horizontal, podemos ver el ángulo de los sacos pleurales, pero persiste. Acá está el tubo de drenaje, sigue con su derrame pleural. Y bueno, con esta placa lateral, este parámetro es importante identificar. Este paciente requirió de fijémonos un poquito acá. Bueno, en la anterior vimos que no tuvo resolución con el tubo de drenaje pleural. Entonces fue sometido a toracoscopía para liberar esas bridas, esa adherencia, poder expandir mejor ese tubo de drenaje pleural, ese pulmón. Se le colocó una válvula que se llama válvula de Helmich, y esta válvula permite el escape del aire, es unidireccional. Entonces el paciente inspira, expande los pulmones, y en la expiración, entonces esto oscila, o sea que tiene un movimiento valvular donde genera una apertura y escape del aire. Estos se aplican a aquellos pacientes con fístula bronquiopleural. Habíamos mencionado anteriormente que la paciente tenía una fístula, comunicación bronquiopleural. Entonces respira por nariz, pasa el aire por la tráquea, el bronquio, y va a la pleura, no se resuelve. Y a medida que pasa el tiempo va recuperándose el paciente, y es una medida terapéutica este sistema. Entonces con esto finalizamos esta primera parte de evaluación respiratoria en el área pediátrica.